¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que a lo largo de esta semana estamos haciendo balance de lo que ha ocurrido en el mercado de fichajes y hoy tenemos un vídeo especial dedicado a esas incorporaciones que se han producido en la liga. Voy a hacer con un tier maker mi clasificación, mi listado cogiendo los 15 nombres más caros de del mercado en la liga española y también 5 nombres extra más. Recordaros que en el último día del mercado de fichajes y tenemos un vídeo especial dedicado en el canal en el que hay nombres como Bellerín, como Lucas Pérez, también como el venezolano Yángel Herrera, así que esos nombres no los voy a meter en este vídeo. Simplemente pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, compartáis el vídeo y activéis la campanita para no perderos ninguno de los que vamos a ir subiendo a lo largo de esta semana y durante toda la temporada. Vamos a comenzar con ese tier maker. Lo primero, obviamente, revisar las categorías que he creado. Fichaje top, obviamente el más destacado. Muy buen fichaje, no está mal y algo falla. Los nombres son los de Rodrigo de Paul, Agüero, Alaba, Carlos Vaca, Abdoulaye Díaz del Villarreal, Budimir, Camavinga, Mateus Cunha, Danjuma del Villarreal, Delaney del Sevilla, Fulquier de Valencia, Griezmann obviamente, Jatko del Getafe, Javi Galán del Celta, Quique García, Marcos Andrés del Valencia, Memphis, Montiel, Rafa Mir y Rui Silva del Betis. Grandes nombres que quiero clasificar con vosotros y para comenzar obviamente hay que empezar por abajo, por el nombre de Rui Silva, del portero portugués del Betis, que para mí sin duda ha sido uno de los fichajes más destacados, llegando libre procedente del Granada. Viene de ser uno de los mejores guardametas de la liga en temporadas anteriores con el Granada y a mí me parece un muy buen fichaje. Obviamente el coste de la operación, que solo supongo que habrá tenido pues un tema de pagarle un extra a él por haber fichado gratis, me parece una gran incorporación. No es un fichaje top porque obviamente no es uno de los mejores porteros de la liga, pero como os digo, para mí es un refuerzo muy importante para el conjunto verde y blanco. Y nos quedamos en Sevilla para hablar de Rafa Mir, el exfutbolista ya del Huesca y de los Wolves, que llega al Sevilla a cambio de 16 millones de euros, uno de los delanteros españoles con más futuro y también con más presente. Me parece una muy buena operación por parte del Sevilla, teniendo como primera opción a Nesiri y teniendo también al futbolista de la cantera del Valencia como una segunda opción en ataque. Me parece que no es caro y que es un futbolista que además por sus cualidades, que te puede jugar al espacio, que es un buen rematador, que obviamente técnicamente para mí no es un jugador del máximo nivel, pero que creo que puede encajar muy bien en el estilo, en la forma en la que Julen Lopetegui utiliza sus delanteros aquí, así que para mí es un muy buen fichaje. Vamos con Montiel, con el argentino que ha llegado al Sevilla procedente de River Plate a cambio de 11 millones de euros. Aquí la verdad es que lo que me genera dudas es cuánto lo va a utilizar Julen Lopetegui, porque tiene un futbolista como Jesús Navas por delante. Es un jugador que está acostumbrado a jugar en un gran equipo, con presión, con un fútbol muy intenso que se puede parecer bastante a lo que es este Sevilla de Julen Lopetegui, y yo creo que es un buen fichaje. Es cierto que la cantidad por un lateral pues a lo mejor es un poquito elevada, viendo el tipo de fichaje que suele hacer el Sevilla en esa zona, pero como os digo, para mí además es un jugador que ya ha estado en la selección argentina y que no debería tener problemas para incorporarse y para sumar al equipo de Julen Lopetegui, así que para mí es un buen fichaje. Nos vamos con Memphis Depay, que creo que no solo por lo que está rindiendo en este comienzo de liga, sino por pues que ha llegado libre, porque era un jugador muy interesante, que Ronald Koeman conocía bien y que está demostrando pues tener muchísima personalidad y ser sin duda el jugador más diferencial del ataque del FC Barcelona. Por eso hay que ponerlo en fichaje top. Yo creo que de momento está superando las expectativas que teníamos algunos, y aunque lo hemos visto tan solo 3 jornadas de liga, creo que su rendimiento está siendo bueno y además demostrando muchísima personalidad, muchísima liderazgo también en el equipo, que era algo que necesitaba el ataque del Barça después de la marcha de Leo Messi. A mí me está encantando, luciendo velocidad, regate, imaginación y también definición muy correcta frente a la portería
contraria. Nos vamos con Marcos André, el futbolista brasileño que llega procedente del Valladolid a cambio de 8,5 millones de euros al Valencia de José Bordalás. Parecía una petición muy clara del entrenador del Valencia. A mí la verdad es que me parece que su precio, para lo que ha demostrado en Primera División, he estado revisando sus números y su única temporada en Primera División ha marcado 4 tantos. Y si tenemos en cuenta que se ha pagado 8 millones y medio, me parece un fichaje caro, la verdad, porque, como digo, no ha demostrado tener un nivel que le lleve al Valencia por ese precio. Por eso yo lo voy a poner en algo falla. Creo que su perfil de delantero, que sobre todo brilla con espacios, ese Ángel Rodríguez que tenía Bordalás en el Getafe, puede ser importante, puede encajar muy bien en el juego del Valencia, pero a mí lo que me falla, como os digo, es ese precio, y que creo que el brasileño pues no ha demostrado tener ese nivel o un equilibrio en su rendimiento a lo largo de sus temporadas, porque básicamente solo ha estado una en Primera División y no estuvo nada bien en cuanto a cifras goleadoras. Por eso me parece que el Valencia asume un riesgo. Y ahora nos vamos con uno de esos fichajes extra que he metido porque ha llegado libre. Quique García, jugando para Osasuna, para el equipo de Yago Barrasate. Me parece que es un muy buen fichaje. Es cierto que sobre todo por un tema de edad y porque Quique García pues al final te da muchas cosas que no solo son cifras goleadoras, lo voy a poner un puntito más abajo. Y también he metido a su compañero, a Budimir, del que también quería hablar, que ha sumado o que ha llegado procedente del Mallorca por 8 millones de euros, que parecía la gran apuesta en ataque, pero que después de la llegada de Quique García ha comenzado o ha llegado a ser un futbolista de rotación o de una segunda opción. Creo que son muy diferentes. Budimir te da más gol, te da más remate, pero Quique García es muchísimo más trabajador, es más peleón, te va a permitir pues lanzarle balones en largo, presionar mucho más de lo que hace el croata. Por eso para mí son buenas incorporaciones, pero futbolistas que no pueden estar más arriba de buen fichaje de momento, porque también son jugadores que obviamente pues con espacios son limitados y que técnicamente no son futbolistas brillantes. En cualquier caso, buenas incorporaciones del conjunto rojillo. Nos vamos a Javi Galán, que a mí me parece sin duda un muy buen fichaje. Hay que recordar, uno de los mejores laterales izquierdos de la pasada temporada en Primera División, que ha llegado al Celta supliendo una carencia importante que tenía el conjunto del Chacho Coudet en esa posición, y tan solo por 4 millones de euros. Así que para mí es un muy buen fichaje de un jugador que ya la temporada pasada en Primera División, de la mano del Huesca, pues dio un gran rendimiento. Es cierto que de momento en lo que hemos visto de temporada no ha estado demasiado sobresaliente el lateral izquierdo del conjunto gallego. Y nos vamos a otro jugador que también ha llegado libre, que estuvo en la Eurocopa, Jatko, que ha fichado por el Getafe a cambio de 6 millones de euros, que llegaba procedente de la Sampdoria y que ya estamos viendo lo que le puede dar al conjunto de Michel, ese futbolista que tras la marcha de Cucurella pues sea un extremo que te pueda dar profundidad, y además también jugando como carrilero izquierdo en ese partido contra el Barça en el Camp Nou, en el que dejó buenas sensaciones. A mí la verdad es que en la Eurocopa me gustó este futbolista y creo que también es un buen fichaje, como os digo, en una operación que no es demasiado cara para otros números que se ven en otras ligas. Nos vamos a hablar de un jugador del que, ya hemos hablado en un vídeo especial aquí en el canal, de Antoine Griezmann, que sin duda tiene que ser un fichaje top por muchísimas cosas. Las tenéis en el vídeo que hice el otro día y que os dejo por aquí recomendado. Creo que sin duda pues es un fichaje que tiene que rendir, o que le va a dar un salto de calidad a un equipo como el Atlético de Madrid, que él conoce a la perfección, y con un entrenador que le conoce y que le entiende a la perfección para sacarle el máximo partido. Vamos con Foulquier, con Dimitri Foulquier, que me parece uno de los nombres más pues que puede pasar desapercibido en el mercado, porque ha costado tan solo 2,5 millones de euros. Para mí es un jugador que te va a dar siempre un nivel pues que no baja del 6,5. Creo que eso es también muy importante, teniendo además un jugador como Thierry Correia, que es cierto que ha comenzado muy bien la temporada, pero que todos sabemos pues que pues no es demasiado fiable, podríamos decir. A nadie le extrañaría que dentro de un par de partidos cometiese algún error importante y que entrase Dimitri Foulquier, que en ataque no es tan bueno como el portugués, pero que a nivel de presión, a nivel de no fallar en defensa, también es un jugador muy sobrio, que conoce perfectamente José Bordalás y que yo creo que encaja a la perfección
en la idea del técnico del conjunto Che. A mí me parece un buen fichaje por un precio pues bastante razonable o bastante bajo, podríamos decir, así que lo pongo en esa zona junto a Yatko, Budimir, Quique García y Montiel. Y nos vamos a hablar obviamente también de Thomas Delaney, del futbolista del Sevilla, que llega procedente del Borussia Dortmund a cambio de entre 4 y 6 millones de euros, dependiendo donde lo veáis, pues aparece un precio u otro. A mí me parece que es un buen fichaje. Obviamente la operación por el precio es muy favorable al Sevilla. Me parece que se lleva un centrocampista que destacó en la Eurocopa, que es cierto que con balón no va a sobresalir, es más un futbolista de recorrido, de poder presionar, de ganar muchos metros y también de tener un poquito de llegada al área contraria. Por eso me parece que para formar una plantilla, que es lo que ha hecho Monchi en este mercado de verano, una plantilla muy competitiva donde no haya demasiado cambio de nivel entre un jugador y otro, entre la primera y la segunda opción, es una buena operación para el Sevilla y por eso lo pongo como buen fichaje el del danés por el conjunto hispalense. Y ahora sí vamos a entrar en la zona de fichajes más caros. El primero de ellos es Danjuma, el futbolista, si no recuerdo mal, de los Países Bajos, que llegó procedente del Bournemouth al Villarreal a cambio de 24 millones de euros. Es un jugador que yo, la verdad es que no he seguido demasiado, no he podido ver demasiado. Lo que está claro es que sí es ese perfil de futbolista que en mi opinión necesitaba claramente el ataque del Villarreal, el ataque de Unai Emery, un jugador con, bueno, pues autosuficiente, que con espacios sea muy bueno, que tenga buen disparo. Él normalmente ha actuado como extremo por la izquierda en su equipo y también en la liga belga, de la que llegó al conjunto inglés, que ahora mismo está en segunda división. Viene de salirse en la segunda división inglesa con muy buenas cifras goleadoras y, como os digo, es ese futbolista que tanto jugando como delantero como extremo creo que le puede venir muy bien al Villarreal, porque necesitaba un futbolista pues veloz al contraataque, veloz con espacios, que marcase las diferencias, y este es el perfil de jugador que se va a encontrar el Villarreal con este fichaje. Obviamente habrá que ver su rendimiento para ponerle una nota final, pero para mí encaja a la perfección en el perfil que necesitaba el conjunto del submarino amarillo. Y vamos con uno de los fichajes que seguramente pues ahora mismo menos se puede entender o menos encaja, el de Mateus Cunha, el del brasileño por el Atlético de Madrid a cambio de 30 millones de euros, procedente del Hertha de Berlín. Obviamente es una operación que se hizo sin saber lo que iba a ocurrir con Griezmann. A mí en ese momento, aunque no era la primera opción o la principal necesidad que necesitaba el conjunto rojiblanco, que en mi opinión necesitaba más un segundo delantero, un recambio de Luis Suárez, pero este jugador creo que con espacios, bueno, pues puede marcar las diferencias. Creo que por la doble punta que va a utilizar el Cholo Simeone es muy complementario con Luis Suárez, un futbolista de a lo mejor pues un rematador puro como el uruguayo, y un jugador que pueda marcar la diferencia con espacios, que también es bueno filtrando o metiendo el último pase. Es un jugador de buen nivel que incluso en algún momento podría jugar en la banda, como viene o como hizo en la liga alemana con el Hertha de Berlín en algún momento. A mí me parece un buen fichaje, que obviamente después de la incorporación de Griezmann lo va a tener más difícil, y por lo tanto no parece que vaya a tener un papel protagonista o importante en el conjunto del Cholo Simeone, y por eso lo dejo simplemente en buen fichaje. Vamos a ver si el Atlético de Madrid al final, pues después de la operación del francés, pues va a ver que no va a necesitar o que no va a utilizar tanto al jugador brasileño. Nos vamos con Camavinga, un jugador que obviamente está llamado a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo si continúa con su progresión. Es un jugador que va a actuar en principio como interior, porque todos estamos de acuerdo, en los que lo hemos podido ver, en que no tiene esas características defensivas, que no siente esa posición de pivote recuperador de balones, así que lo más normal es que fuese interior, con otra apuesta a largo medio plazo del Real Madrid, que es cierto que en las últimas temporadas a nivel deportivo, a nivel de rendimiento en el campo, no le ha salido demasiado bien, con Ceballos, con futbolistas como Odegaard, porque hay que recordar, cuando se habla de estas operaciones del Real Madrid, que el conjunto blanco ficha a estos jugadores, el primer objetivo es quedárselos y que brillen y que destaquen en el conjunto blanco. Al final, si le puede sacar un buen rendimiento económico, también es un punto a favor, pero no es el principal objetivo cuando fichas a este tipo de futbolista. Esa es mi opinión, y por lo tanto
Creo que pese a que se haya vendido a Odegaard, por ejemplo, por una mayor cantidad de lo que se le fichó, no ha sido un éxito esa operación entre el fichaje, las cesiones y después su salida. Vamos a ver cómo funciona el francés, que ya debe ser importante desde que comience a entrenarse, desde que comience a jugar en esta temporada 21-22. Como os digo, es difícil saber lo que le va a dar este jugador al Real Madrid, aunque en principio está llamado o es uno de los mejores proyectos en el centro del campo del fútbol mundial y del fútbol europeo. Vamos con Boulaye Dia, que para mí encaja a la perfección en el perfil, otra vez lo repito, de jugador que necesitaba la delantera del Villarreal, un jugador que le diese opciones de desmarque, de pase a Gerard Moreno, que sabemos, bueno, pues que es el playmaker junto a Parejo del conjunto de Unai Emery, que en la pasada temporada echó muchísimo de menos ese jugador que pudiese montar un contraataque con su velocidad, con su potencia física, y creo que tanto Danjuma, ya sea como delantero, como extremo, y como el futbolista senegalés, Boulaye Dia, son perfectos para lo que necesitaba el conjunto de Unai Emery, que era una de sus principales carencias y por la que, por ejemplo, la temporada pasada, cuando le tocaba defender un resultado, era un equipo que facilitaba al rival pues meterlo en su propia área porque no tenía esa salida, ese futbolista que a través de su velocidad marcase las diferencias. Vamos a hablar de Carlos Bacca, que es uno de esos jugadores que he querido meter como extra. Para mí es un jugador que no está mal, creo que no hay algo que falle en su fichaje, pero obviamente es un jugador muy veterano que en las últimas temporadas cada vez ha venido jugando menos, siendo menos importante en sus clubes. Al final el conjunto de Robert Moreno, después de la salida de Soldado, necesitaba un recambio. Para mí es un salto de calidad, creo que Bacca ahora mismo es mejor jugador que Roberto Soldado. Creo que encaja bien, le hemos visto en las primeras jornadas de la liga de la temporada con Luis Suárez en la punta del ataque, y creo que se han entendido bastante bien los jugadores colombianos. Vamos a ver, para mí es un fichaje que no está nada mal, aunque tampoco creo que haya que darle demasiada nota. Y ahora vamos para acabar con tres de los nombres que más han destacado, que más han llamado la atención. El primero de ellos es David Alaba, el jugador austriaco, que obviamente llega libre. Eso no significa que no se le haya pagado nada por esa prima de fichaje, pero para mí es un fichaje top, un jugador que para mí debería rendir o que se debería utilizar como lateral izquierdo. Creo que sin duda es su mejor posición, pero que además te puede rendir también como central por la izquierda, e incluso jugar de centrocampista, de medio centro en algunas ocasiones, aunque como digo, para mí es mejor tanto como lateral como como central. Por eso a mí me parece un fichaje sin duda de los más destacados. Hay que recordar que hace 2 temporadas, en mi opinión, pues fue el mejor central de toda Europa y el mejor central del mundo, podríamos decir, por el rendimiento que dio después de esa temporada maravillosa con el Bayern de Múnich. Para acabar vamos con Sergio El Kun Agüero, que la verdad es que a mí es un fichaje que me deja bastante frío. Entiendo que fue un paso que hizo el Barça, bueno, pues para ayudar un poquito a la renovación, a que Leo Messi se quedase, un jugador que físicamente creo que en las últimas temporadas pues ha dejado muchas dudas, ha tenido muchas lesiones, apenas ha tenido continuidad, no ha tenido partidos seguidos de titular en el Manchester City por esos problemas físicos. Al final nadie duda de que es ese jugador que dentro del área te puede marcar un gol en cualquier acción, en cualquier rechace, que tiene ese instinto de gol, pero que a mí me deja bastante dudas, sobre todo porque no sé si va a poder ayudar tanto por estar disponible para los planes de Ronald Koeman. Así que para mí lo voy a dejar bastante abajo, no está mal, junto a Carlos Bacca. Obviamente aquí no se habla del nivel del jugador, sino también de cómo encaja en su nuevo club, y de las veces que puede estar disponible para jugar y para sumar sobre el terreno de juego. Y para acabar vamos con el fichaje que ha sido más caro de la liga, 35 millones de euros, en lo que se ha gastado el Atlético de Madrid en incorporar a Rodrigo de Paul, al argentino que llega procedente de Udinese. Es un jugador que es cierto que en estas primeras jornadas de liga pues ha tenido minutos, en algunas ocasiones como titular, en otras
como suplente, pero que yo creo que ha demostrado que le puede dar muy buenas cosas, aportarle mucho a este Atlético de Madrid desde esa posición de interior, donde lo va a tener difícil para ser titularísimo por el gran nivel de Marcos Llorente, pero sin duda es un jugador que cumple a la perfección con el perfil de centrocampista que necesita o que pide el Cholo Simeone. Muchísimo recorrido, buen trabajo físico, también un jugador que siente esa pelea, esa intensidad máxima que le pide el argentino a sus futbolistas, y que además con balón te va a permitir pues tener ese último pase que ya vimos en su estreno en el Wanda, por ejemplo. Un jugador imaginativo que te va a sumar ese último pase, que habrá defensas muy cerradas, que supongo que es lo que se va a encontrar el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada. Ya solo queda que vosotros me dejéis en comentarios cuál es vuestra opinión, cómo calificaríais algunos de estos fichajes, los más destacados que hemos tenido en este verano en la Liga Española, en la Primera División Española. Ya sabéis, hemos cogido los 15 más caros y otros 5 extra que a mí me ha parecido también fichajes importantes e incorporaciones que pueden sumar más o menos a sus clubes. Nada más, simplemente pediros que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos.